Bueno, vamos con la palabra en esta mañana. El título es Manos a la obra. Manos a la obra es el título de la enseñanza y la hemos tomado del libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Vamos a tratar de cubrir los dos primeros capítulos de Nehemías. Eso es un milagro tratar de hacerlo en media hora, pero vamos a intentarlo. Y vamos a leer, espero que tenga usted su Biblia, su cuaderno de notas y un lapicero, porque es mejor un lápiz pequeño que una mente grande, para que tome nota de principios, verdades de la palabra en momentos como los que estamos viviendo. Si leemos aquí en el capítulo 1, los primeros 4 versículos habla y dice acerca de palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Kesleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y mire lo detallista, lo meticuloso, lo organizado de este personaje bíblico llamado Nehemías al referirse en ese primer versículo a esos detalles. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y miren esto, si es cualquier parecido con la realidad nuestra. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Frente a la situación de nuestro país que lleva 11 días en esta crisis desde el 28 de abril, aquí hay una pregunta. Nos gusta hacer una pregunta para que todos seamos interactivos, participemos. Pregunta del día. De la situación actual del país, ¿qué es lo que más le duele? Responda rápidamente, por favor, a esta pregunta. De la situación actual del país, ¿qué es lo que más le duele? A ver, ¿quiénes son los primeros en responder, por favor? Esperamos sus respuestas. ¿Hay algo que le está doliendo? La indiferencia, las muertes de personas inocentes, la polarización. Gracias por sus comentarios. El vandalismo, la destrucción del mismo pueblo, la violencia, la falta de Dios en el corazón de muchas personas. Dice Nicole, el encerramiento. Una niña, el encerramiento lo que más duro. Los que han quedado sin trabajo, el engaño, la manipulación en que muchos jóvenes están, la indolencia del presidente, la falta de amor, la indiferencia, la polarización de la gente. Y bueno, espero la ausencia de Dios en ambas partes. Ok, gracias por su participación. No podemos leerlas todas, pero espero que cada uno tenga algo que le está doliendo de nuestra nación, porque el mensaje de hoy, basado en esta realidad de su momento de Nehemías, nos lleva a pensar algunas cosas y algunos principios que nos deben mover del dolor o del enojo, nos deben mover a algo más. Ahora, una ciudad sin muros y sin puertas, como estaba Jerusalén. Jerusalén había sido destruida, había sido llevado cautivos a Babilonia, ya
Por 70 años era la profecía de la cautividad por la desobediencia, por el pecado, por la rebeldía. Los babilonios se llevaron cautivos, se habla de más de 2 millones de personas. Y fue destruida la ciudad. Ahora una ciudad sin muros, sin puertas, era una ciudad indefensa, sin protección ni seguridad alguna. Además, sin ningún tipo de autoridad. Recuerdan que en las puertas se juzgaba, pero también no tenía posibilidades de desarrollo ni de crecimiento, porque estaba realmente en manos de los ladrones, de los vándalos. Una ciudad sin muros, podemos decir una nación sin muros. Está nuestra nación. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué podemos ver aquí de Nehemías? En primer lugar, un interés genuino. Un interés genuino. Es una primera clave que vemos porque él les pregunta a su hermano Hanani y a los que vinieron, él les pregunta. Hay un interés genuino de saber la condición en que está la ciudad y la gente, su pueblo. Ahora, Nehemías, un judío que por soberanía de Dios, pero también por su vida íntegra, su responsabilidad, estaba en un lugar clave, un lugar que no se le daba a cualquiera. Él era el copero del rey. Eso está en el versículo 11 de este primer capítulo. Pero la condición de Nehemías, podía decir, él estaba bien, él estaba hecho, por decir así, un hombre de íntima confianza. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los reyes eran envenenados en el vino. La historia muestra de muchos envenenamientos de reyes, de emperadores. Luego, esa persona que estaba allí era digna de confianza, de entera confianza, y seguramente estaba muy bien, viviendo muy bien el palacio y todo lo demás. Pero Nehemías era consciente de su destino. Él entendió que para mucho más que solo estar bien él, Dios lo había puesto allí de una manera estratégica y para un momento indicado. Pongámonos a pensar, ¿cómo un esclavo extranjero llega a ese lugar tan clave? Podemos estar pensando en dos elementos que debemos tenerlos muy presentes en tiempos como estos y siempre. Soberanía de Dios más responsabilidad humana. Vamos a desarrollar esto un poquitico más adelante. Soberanía de Dios para que un esclavo, un extranjero, esté en ese lugar de influencia, en ese lugar tan clave, en ese lugar donde el rey podía estar a merced de un esclavo extranjero, todo dolido, herido por la situación de su tierra. Ahora, somos despertados y debemos estar despertados. Y ese interés lo conectó. Ese interés lo conectó con la necesidad real de su pueblo. Pero un aspecto clave es lo segundo que queremos puntualizar hoy. La información confiable y precisa. Yo creo que además, o algo que ha exacerbado la situación de nuestra nación, es el mare magnum, la avalancha de información y de desinformación. Aquí Nehemías consulta, se informa con un hermano de él, con alguien confiable y con alguien que venía de ese lugar, con una información precisa, no por segundas, terceras, cuartas voces, como nos está pasando a muchos de nosotros que nos estamos informando, desinformando de tal manera que ni nos hemos dado cuenta. Ahora volvemos a advertir lo que ya hemos dicho varias veces, pero que yo creo que no es suficiente. No te conviertas en un loro digital. No te conviertas en un loro digital repitiendo y reenviando lo que no tienes certeza.
Creo que eso fue uno de los puntos claves del foro ayer con Ángela Hernández, Moisés, Sergio, con los jóvenes. Necesitamos, como Lucas capítulo 1, lo precisó Sergio allí, cómo Lucas se investigó con testigos oculares para escribir el Evangelio de Lucas. Cómo nosotros no podemos estar comiendo cuento de desinformación, sino tener realmente certeza, confiabilidad. Eso fue lo que recibió Nehemías. Ahora, compartimos hace poco un mensaje, si no lo ha escuchado, queda en nuestros canales de YouTube las enseñanzas. Esto debemos estar como siguiendo lo que Dios nos está hablando en la iglesia, pero si estamos como que un domingo sí oímos, otro domingo no, de pronto estamos como, bueno, ¿y la iglesia qué está haciendo? Pues estamos enseñando la palabra de Dios. Y en un mensaje pasado dijimos, soldado avisado. Y Jesús nos advirtió suficientemente en Mateo 24 acerca del incremento del engaño. Y definitivamente las redes sociales, los medios de comunicación se han prestado para todo. Así que debemos saber realmente qué información es la que manejamos. Muy bien, en tercer lugar, ¿qué es lo tercero que hace? Inmediatamente que tiene la información confiable, precisa. Realmente en Nehemías hay una búsqueda sincera y yo diría intensa de Dios. Dice, cuando oí estas palabras, me senté. Posiblemente se le aflojaron las piernas, perdió las fuerzas. Me senté. Él no salió corriendo. Él no salió corriendo a poner manos a la obra en su carne, en sus fuerzas, en sus capacidades, porque tenía quizá las relaciones con el rey y todo, intentar a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, no podemos permitir. Oye, Nehemías se sentó, no salió a correr. ¿Sabes una cosa? Eso que te duele es una pasión. Eso que te enoja es una pasión que se debe encauzar en los límites de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. ¿Escuchaste? Eso que te enoja, eso que te duele, es una pasión y es un despertar de Dios, pero que se debe encauzar en los límites de la sabiduría y de la inteligencia espiritual para que se traduzca en una acción conveniente, en una acción concreta. Si eso que te duele, si eso que te enoja no se convierte, no se vuelve una acción concreta, vas a vivir amargado y sobresaltado con cualquier cosa que se mueva. Porque no estás resolviendo eso que te duele, eso que te enoja, no lo estás resolviendo de la manera correcta. Pasión sin sabiduría llevará a caos. Y eso es lo que estamos viendo. Pasión por la justicia, sí, pasión. Pero sin sabiduría, ¿a qué va a llevar? Es como un río sin cauce que va a destruir, debiendo ser de bendición, debiendo ser lo que ayuda. Pasión sin sabiduría llevará a caos. Él se sentó. En segundo lugar, lloró e hizo duelo. ¿Realmente hemos llorado, hemos hecho duelo por nuestra nación como creyentes? ¿Nos hemos identificado con la condición real? ¿Lo estamos como experimentando con pasión? ¿Es dolerse con el que sufre? ¿Hemos llorado? ¿Hemos hecho duelo? Cada uno revísese. Además de eso, ¿qué más hizo? En esta búsqueda intensa, sincera, ayunó y oró. Antes de tomar una acción, Nehemías no actuó sin orar, pero también
no oró sin actuar. Fueron 4 meses en esta búsqueda sincera y sentida. Y esto se sabe por los nombres de los meses en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Fueron 4 meses en esta búsqueda sincera e intensa que lo llevó a llorar, a hacer duelo, a ayunar, a orar. Nos falta esto, que el Espíritu Santo lo produzca en nosotros. Sí, tal vez hemos orado, sí, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero pidámosle a Dios que más intensamente, más profundamente, obre en nosotros. Toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguno. Y la comenzó con Nehemías. Toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguno o en cada uno de nosotros. Y registra aquí en el capítulo 1 del versículo 5 al 7 el ruego de Nehemías. Y pudiéramos ver algunos principios de oración eficaz. Porque no estamos para orar por orar. Orar como quien reza sin ir a ninguna parte. Eso sería volvernos unos loros religiosos. No. Nehemías dice ahí en el versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Él estaba en Babilonia, nación pagana con dioses para todos, pero el Dios verdadero es el Dios de los cielos. Fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Sabe? La oración eficaz tiene una perspectiva correcta de Dios. La oración eficaz tiene una perspectiva correcta de Dios. Dios no es cualquiera. Dios no es una idea nuestra. No es el diosito que la religión nos mostró. Nehemías sabe que a pesar de la situación difícil y grave, de la necesidad, Nehemías exalta por encima de todo. Exalta a Dios. ¿Sabes una cosa? Lo hemos aprendido. Lo que exaltamos se manifiesta. Para bien o para mal. Lo que magnificamos se manifiesta. Y aquí, Nehemías, pudiéramos decir, aunque Dios no se duerme, él fue despertado y aquí está llamando al cielo, tocando a Dios. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. Bueno, de vez en cuando me quede un tiempito. No, la oración eficaz realmente es una oración constante, dice, de día y noche. Esto es intercesión. Esta no es la oración común de los creyentes que hacemos, la normalita. Si estamos realmente dimensionando las crisis espirituales que se traducen en la crisis social, política y demás, aquí de fondo hay una batalla espiritual. Así que él está diciendo, esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esto no es el gobierno, estos no son los vándalos, estos no son aquellos. No, yo, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Debemos empezar por reconocer que quizá
por omisión o por comisión. Nosotros, colombianos, nosotros hemos pecado. Que en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Es decir, él reconoce, hay un reconocimiento, hay un asumir responsabilidad, cada uno de nosotros. No esperamos que otros lo hagan. Cada uno de nosotros reconoce, asume la responsabilidad por la condición del pueblo. Lo que vivo es resultado de. Eso justifica a Dios. Eso lo justifica a Él. Cuando reconocemos, cuando asumimos nuestra responsabilidad, nuestra tibieza quizá. Algunos han dicho, todo lo que le falta de conocer al Señor Jesús. Varios escribieron que les duele que no haya el conocimiento de Dios en el corazón. ¿Estamos haciendo algo para remediar eso? ¿O nos hemos quedado callados? ¿Hemos usado las redes para qué? ¿Hemos compartido el Evangelio? ¿Estamos llevando el mensaje a tiempo y fuera de tiempo? ¿Somos testimonio en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, comunidad? Sigue diciendo en su oración Nehemías 8, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos. El intercesor eficaz o la oración eficaz es aquella que conoce a Dios y lo que Él ha dicho. Acuérdate, le dice Nehemías a Dios. Una oración eficaz, un intercesor eficaz realmente conoce a Dios y lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Y luego también hay otro detalle clave. Versículo 11 dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Una oración eficaz también valora la oración de los demás, no al orgullo del yo solo, no al orgullo del yo solo. Solito no. Todo esfuerzo suma, todo esfuerzo de oración. Nada de juzgar y criticar las oraciones de otros. Aquí, valorar la oración que hacen los demás. Quizá en secreto, muchos están clamando a Dios que ni sabemos. Y entonces, vamos al punto último, y tiene que ver con algo que ya les había mencionado: soberanía divina, responsabilidad humana. Preparación más oportunidad provoca transformación. Preparación, y esa es la responsabilidad humana, prepararnos. Más la oportunidad, esa es la soberanía divina, provocará transformación. Desde lo micro, desde lo pequeño, hasta lo macro, hasta lo mayor. Dice en el capítulo 2, versículo 1 al 3, sucedió en el mes de Nisán, 4 meses después de esa búsqueda de Dios, de esa obra de Dios en él, antes de que Dios pudiera hacer obra a través de él. Recuerda, toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien o en cada uno de nosotros. Sucedió en ese mes, en el año 20, era el mismo año, recuerdan con el capítulo 1, en el mismo año, 4 meses después, que estando ya el vino delante de él, del rey Artajerjes, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. El COVID salió negativo.
No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Wow, aquí estaba en riesgo la vida de Nehemías, porque el rey podía sospechar que Nehemías tenía algún plan y lo podía envenenar. Por eso temió en gran manera, porque no podía, nunca debió y nunca estuvo triste delante de su presencia, del rey. Entonces allí está la oportunidad. El rey le dice: Nehemías, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Wow. Allí cazó el lugar que Dios le había dado, la oportunidad. Pero la preparación de estos 4 meses, estos 4 meses de búsqueda sincera, intensa, fueron realmente meses de preparación. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto. Cuando el rey le dice, versículo 4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y allí fue como: confírmame. Y ahí no dijo, espere un ratico, no. Allí tuvo que orar casi que en el espíritu, algo instantáneo. Este es el momento, una confirmación. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Mira, Nehemías, y una oración eficaz, un intercesor eficaz, debe estar dispuesto a hacer la respuesta de su propia oración. ¿Cuándo sé que estoy orando sinceramente? Cuando yo estoy dispuesto a hacer la respuesta de mi propia oración. Nehemías pudo decirle: mire, rey, mande usted, vaya, mande a alguien que reconstruyan mi ciudad, por favor. Sí, no. Envíame. Me recordaba mucho lo de Isaías capítulo 6. Heme aquí, envíame. Estaba preparado en estos 4 meses. A veces pensamos que sentarnos, que no salir a hacer bulla y hacer cosas, es como estar pasivos, y estar pasivos, pensar que es perder tiempo. No, Nehemías realmente estaba recibiendo de Dios. Lo vamos a ver en el versículo, creo que es 12. Pero él tenía ya un cronograma de trabajo. Dice versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, porque yo le señalé tiempo. Esto nos habla de que él tenía ya un plan, un cronograma de trabajo. Que le haya preguntado el rey: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y Nehemías, pues no había pensado. No sé. Era alguien preparado. Pero también sabía lo que necesitaba. Por eso, ahí en los siguientes 2 versículos, estamos en el capítulo 2, 7 y 8. Además dije al rey, ya que el rey se involucró, ya que el rey se interesó, ya que el rey mostró favor con él. Ahora, Nehemías había pedido a Dios que le concediera éxito en esta entrevista con el rey. Entonces él le dice: además dije al rey, si le place al rey que me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. ¿Según qué? La soberanía, la benéfica mano de Dios sobre mí. Sabía lo que necesitaba. Necesitaba los permisos para movilizarse.
pero además necesitaba los materiales para hacer el trabajo. Entonces, no es solamente tener pasión, dolor, tener enojo. Es recibir un plan, es recibir una estrategia, es recibir dirección. A eso es que debemos dedicarnos. Y cuando tengamos esto, entonces hacerlo. Pero sabes, yo vi un detalle. Alguien así preparado, alguien así dispuesto, alguien realmente entregado a esta visión de Dios, va a recibir aún lo que no pide, aún lo que no pide. Lo pude ver en el versículo 9, cuando dice, ya salió de Susa, ya se fue Nehemías. Eran 1200 kilómetros de recorrido, más 1200 kilómetros entre Jerusalén y Susa. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río, les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Eso no se lo pidió Nehemías. Pero cuando alguien está dispuesto, realmente Dios da más de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo que dice la Biblia. Poderoso es Él para darnos más de lo que pedimos o entendemos. Entonces, estos 4 meses, termino con el versículo 12, para redondear. En estos tiempos de búsqueda intensa y sincera, de día y de noche, Dios le dio a Nehemías la visión, la estrategia, el plan de acción con el cronograma y el tiempo, con las necesidades que iba a tener. Porque dice el versículo 12, me levanté de noche, ya estando en Jerusalén, yo y unos pocos varones conmigo, y no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Yo pregunto, ¿lo que queremos hacer es porque Dios lo puso en nuestro corazón? ¿O porque lo están haciendo otros? Y esto tiene que hacernos reflexionar a todos, empezando por mí. No podemos ser movidos a cualquier cosa, sino realmente a lo que Dios pone en el corazón que hagamos. Eso fue el resultado de esa búsqueda intensa y sincera. Resumimos, un interés genuino nos debe llevar a informarnos confiablemente y de forma precisa, a una búsqueda sincera e intensa de Dios. A alguien le compartí de las biografías de hombres y mujeres de Dios que han llegado al límite de decir, no más con este estado de cosas de mi vida personal o de mi familia o de mi ciudad. Me voy a encerrar con Dios y hasta que no me hable Dios no voy a salir. Algunos hasta se metieron en el closet, pero no la mala frase de que se ha hablado que salió del closet, pero algunos hombres de Dios, intercesores, así con pasión por Dios y su reino, se han metido en cuartos, en closet, en armarios, y no van a salir hasta que Dios ponga en el corazón lo que deben hacer. Y en esa preparación, estar dispuesto a hacer el plan de Dios. No solamente a tener el plan de Dios, sino a ser el plan, ser el plan de Dios. A tener todo lo que se necesita, a tener el orden, las instrucciones claras y precisas. Manos a la obra.
Manos a la obra, a buscar sinceramente a Dios a favor de nuestra nación. Vamos a hacer estas declaraciones. Si estás de acuerdo, si has recibido del Espíritu Santo esta mañana, haz una declaración como esta. Me pondré manos a la obra, a buscar sinceramente a Dios a favor de mi nación. Manos a la obra. Estoy dispuesto a ser la respuesta de Dios a mi propia oración. Manos a la obra. Voy a prepararme delante de Dios, pero también a prepararme en lo que tiene que ver con leyes, políticas, conocer el Estado. Voy a prepararme para que aquello que me duele o me enoja se pueda convertir en soluciones del reino a través mío. Manos a la obra. Declara. Voy a empezar donde Dios me ha puesto y aprovechando la oportunidad que Él me dé. Manos a la obra. Porque no es solo tiempo de quejarnos y acusar a otros de no hacer nada. Como Nehemías, te digo, Dios, úsame para ser parte de la solución. Manos a la obra de cada uno de los miembros de esta comunidad cristiana de fe en Barranquilla. Manos a la obra. Es ponernos en las manos del Dios de los cielos, grande, fuerte, poderoso, para que Él nos dirija a hacer lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Que tu palabra halle cabida en nosotros. Que seamos despertados por ti y activados por tu Santo Espíritu para hacer lo que tú nos pones en el corazón. Nuestras mejores ideas, dice tu palabra, son muy pocas, pues tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Nos rendimos a ti y que cada uno de nosotros pueda traer transformación ya y ahora donde trabaja, donde estudia, donde vive, siendo sal y siendo luz, para que tu reino se extienda, crezca y transforme nuestra sociedad. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Padre Dios. Amén y amén.